1812, Inglaterra, en los valles suaves de Hertfordshire, donde los campos parecían extenderse hasta tocar la niebla azul del horizonte, se alzaba la residencia real de Oakbridge Hall, menos severa que un castillo, y no obstante, suficientemente imponente para recordar a todos que, entre aquellos prados, el deber tenía más voz que el deseo. Allí vivía la princesa Sofía de Wycliffe, única hija del rey Edmund y de la difunta reina Margaret, y objeto de una atención tan constante que cualquier otra joven la habría considerado sofocante. Pero Sofía, dotada de un espíritu observador y de una dulzura poco común, había aprendido desde muy temprano a sonreír ante las exigencias de la corte, reservándose solo el derecho silencioso de pensar por sí misma. Su rostro no era el de una belleza deslumbrante que desarmara a primera vista, pero la serenidad de sus ojos grises, la elegancia de sus movimientos y la firmeza cortés con que respondía a cuantos la observaban, componían un encanto más duradero que cualquier perfección demasiado evidente. Cuando caminaba por las galerías de Oakbridge Hall, con un libro entre las manos o una carta medio doblada, los criados se apartaban con respeto sincero, pues nadie ignoraba que la princesa poseía un corazón tan compasivo como su rango era elevado. Sofía había sido entregada en matrimonio al príncipe heredero Richard, duque de Elmsford, cuando contaba apenas 18 años. La unión, celebrada con toda la pompa que el reino podía ostentar, había sido recibida como un lazo perfecto entre el deber y la esperanza. Él, heredero del trono; ella, flor más sensata que deslumbrante, destinada, según murmuraban las damas en los salones, a dar al país una sucesión tan estable como su carácter. 5 años habían pasado desde aquel día de campanas y cintas blancas, y, si bien el semblante de Sofía conservaba a los ojos atentos la luz serena de la juventud, su corazón conocía ya un cansancio que ninguna música lograba adormecer. No era el cansancio de quien trabaja sin reposo, sino el de quien escucha, una y otra vez, la misma pregunta cuidadosamente disfrazada de interés. «¿No se siente indispuesta, Alteza?», preguntaban las damas más osadas, inclinando apenas la cabeza, como si su curiosidad fuese una delicadeza. Últimamente la hemos notado más silenciosa. Sofía respondía con una sonrisa suave, que no era ni completamente resignada, ni completamente irónica. «Estoy tan bien como se puede estar en enero en Hertfordshire», contestaba, dejando la taza de té en su platillo con una calma que desmentía el nudo en su garganta, y la observación bastaba para hacer reír a las presentes, poco habituadas a que una princesa se permitiera semejante tinte de humor. Porque nada había en el aspecto o en la salud de Sofía que justificase los susurros que corrían por la corte, excepto el simple y contundente hecho de que, tras 5 años de matrimonio, no había cunas ocupadas en los aposentos de los príncipes. Algunos atribuían la ausencia de herederos a la fragilidad de la princesa; otros, más discretos, se limitaban a señalar con la mirada la figura del príncipe Richard, cuya impaciencia comenzaba a ser tan notoria como su elegancia irreprochable. Richard no era un hombre cruel por naturaleza. Había en él generosidad fácil, un gusto refinado por la música y los caballos, y una disposición a la sonrisa que, en los primeros tiempos del matrimonio, había hecho creer a Sofía que la estima podría, con el tiempo, crecer hasta parecerse al amor. Sin embargo, la corte es un espejo impaciente. En cuanto el Consejo Real comenzó a hablar, con excesiva insistencia, de la importancia de asegurar la línea sucesoria, la mirada de Richard, antes cálida, adquirió una sombra de cálculo que la joven esposa no pudo dejar de notar. «El reino espera de nosotros algo más que bailes y recepciones», dijo él una noche, mientras un criado avivaba el fuego en la chimenea de sus aposentos privados. «El reino espera muchas cosas que no están enteramente en manos de los hombres», replicó Sofía, acomodando con cuidado las cintas de su bata de seda, sin atreverse a buscar el rostro de su marido. «Y algunas, menos aún, en manos de las mujeres». Richard frunció ligeramente el ceño, como si aquellas palabras fuesen más filosóficas de lo conveniente en una esposa. Sofía no era dada a la rebeldía abierta. Sabía demasiado bien cuánto daño podía causar una palabra pronunciada a destiempo. Sin embargo, conservaba en algún rincón de su alma la convicción obstinada de que las personas no debían ser tratadas como simples instrumentos de una dinastía. Aquella convicción, que nunca se atrevía a expresar con crudeza, bastaba para conferir a su conducta una dignidad tranquila que irritaba a quienes preferían una obediencia ciega. Entre los muchos visitantes que se sucedían en Oakbridge Hall durante aquel invierno particularmente crudo, destacaba una figura cuya presencia parecía,
al mismo tiempo, imponerse y apartarse, el duque de Ravenshire. Era primo lejano de la familia real y miembro influyente de la Cámara de los Lores, más estimado por su juicio prudente que por cualquier despliegue de ostentación. Alto, de cabellos oscuros ya ligeramente tocados por el invierno del tiempo, y unos ojos de un azul más atento que severo, inspiraba a los hombres confianza y a las damas una reserva curiosa que ninguna coquetería lograba romper con facilidad. Fue durante una de las veladas musicales organizadas por la princesa, cuando el primer encuentro digno de memoria se produjo entre ellos. Sofía, sentada al pianoforte, ejecutaba una pieza de Haydn con precisión más que competente, aunque sin ostentar el virtuosismo teatral que tanto agradaba a ciertas damas. Al terminar, un murmullo de aprobación recorrió el salón, y fue entonces cuando el duque se acercó, no con el apresuramiento de quien busca hacer un cumplido brillante, sino con la calma de quien se dispone a decir solo lo que juzga verdadero. Su Alteza honra a Haydn con un respeto que muchos intérpretes olvidan, dijo, inclinándose con solemnidad medida. La música, en sus manos, parece menos deseosa de agradar que de hablar con sinceridad. Sofía alzó la mirada, sorprendida por la elección de las palabras. Temo que la sinceridad no sea la cualidad más apreciada en los salones, respondió, permitiéndose una ligera sonrisa que atenuó la gravedad de la observación. Pero me alegra que, al menos en música, no se la considere un defecto. Cuando la sinceridad se reviste de gracia, es imposible que sea un defecto, replicó el duque, con un matiz de cortesía que no contenía sombra alguna de galantería impertinente. Había en aquellas frases una cualidad rara en la corte. No buscaban impresionar, sino reconocer en la princesa algo más que un adorno obligado de la vida pública. Sofía sintió, sin querer, que el peso invisible que llevaba sobre los hombros se aligeraba apenas. Era agradable ser apreciada por lo que hacía y pensaba, y no solo por lo que se esperaba que algún día diera al reino. Mientras intercambiaban algunas observaciones sobre el programa de la velada, Sofía percibió, en el extremo opuesto del salón, la figura de Richard observándolos. Sus ojos oscuros no mostraban celos. El príncipe se consideraba por encima de tales debilidades, pero sí una impaciencia contenida, como si la conversación de su esposa con un hombre tan respetado fuese de algún modo un recordatorio de lo que ella aún no le había dado. Aquella noche, al retirarse a sus aposentos, Sofía escuchó en el corredor el murmullo de dos criadas que creían hablar fuera de su alcance. «Dicen que su Alteza será para siempre la esposa estéril», susurró una, con ese tono de piedad que oculta una cruel satisfacción. Las palabras atravesaron el corazón de la princesa con más dureza que cualquier admonición del consejo. Ella, que nunca había alzado la voz contra nadie, comenzó entonces a preguntarse en silencio quién la defendería cuando su nombre dejase de pertenecerle. El amanecer siguiente llegó envuelto en una neblina espesa, tan blanca y silenciosa, que parecía ocultar no solo los caminos del campo, sino también las inquietudes que habían acompañado a Sofía durante toda la noche. Desde la ventana de sus aposentos, la princesa contempló los arbustos cubiertos de escarcha y los rosales desnudos del jardín invernal, como si buscara allí alguna respuesta que la corte le negaba. Oakbridge Hall despertaba con la disciplina habitual, el repique distante de cubos de agua, pasos apresurados de sirvientes, el murmullo apagado de las cocinas preparando el desayuno, y sin embargo, para ella aquel orden cotidiano tenía un tinte de fragilidad, como si la estabilidad del palacio pendiera de un hilo tan fino como un suspiro. La princesa descendió al salón principal para tomar el té matutino, intentando mantener la compostura que el protocolo exigía. Allí encontró al príncipe Richard, ya impecablemente vestido, revisando unos documentos que el secretario del consejo le había entregado temprano. Él alzó la mirada apenas lo suficiente para indicar que notaba su presencia. «Buenos días, Alteza», dijo Richard, sin levantar completamente la vista de los papeles. «Buenos días, milord», respondió Sofía con serenidad, sirviéndose un poco de té para disimular el leve temblor de sus manos. El silencio se insinuó entre ellos como un huésped no invitado. No era un silencio cómodo, era más bien una pausa tensa, en la que cada palabra parecía sopesarse antes incluso de existir. Richard carraspeó y dobló el documento con meticulosa precisión. «Esta tarde recibiré al Consejo Real», anunció, como si fuese una información de carácter puramente administrativo. Se han mostrado particularmente interesados en discutir asuntos de familia. El pulso de Sofía se aceleró, aunque su rostro permaneció inmutable. «¿Asuntos de familia?», repitió ella, con una calma que solo se logra tras años de ejercer el autocontrol.
Richard dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Sofía, sabes perfectamente a qué me refiero. El reino espera un heredero. Ya no puedo seguir proporcionando a los lordes evasivas inútiles. La princesa asintió despacio, como si la frase no fuera una herida repetida, sino una vieja marca ya cicatrizada. Lo sé, Richard, pero la presión no hará aparecer un niño donde aún no lo hay, respondió, sin rastro de reproche. Él se puso de pie con un movimiento un tanto brusco. La presión viene de ti, Sofía, dijo con más dureza de la que pretendía. O, mejor dicho, de tu incapacidad. Ella lo miró por un instante que pareció más largo de lo que realmente fue. No había lágrimas en sus ojos, ni indignación, solo una dignidad tan serena que resultaba casi insoportable. Lamento ser para ti un obstáculo tan grande, dijo Sofía con un leve asentimiento de cabeza. Richard se volvió hacia la puerta sin responder, incapaz, o tal vez sin deseo, de sostener aquella mirada que no lo acusaba, pero lo exhibía. Esa misma mañana se anunció la llegada del duque de Ravenshire para una audiencia privada con el rey Edmund. Aunque su visita había sido solicitada días atrás por asuntos políticos relacionados con el condado de Darkshire, la presencia del duque despertó en la corte más atención de la habitual. Su reputación de hombre honorable, ajeno al ruido de los chismes y firme en cuestiones de lealtad, hacía que cualquier aparición suya resultase digna de comentario. Sofía lo encontró casualmente en la galería oriental, donde algunos retratos de antepasados adornaban las paredes. Él se detuvo ante uno de ellos, observando la pintura con un interés más pensativo que admirativo. Cuando la princesa se aproximó, el duque se giró y realizó una reverencia impecable. Su Alteza, saludó Ravenshire con ese tono mesurado que ya le era familiar. «Milord duque», respondió ella, inclinando la cabeza con suavidad. «Me sorprende verlo a estas horas en los pasillos. Pensé que estaría ya con mi padre». «Acudo hacia él precisamente», dijo el duque, «pero confieso que este retrato ha detenido mis pasos. El rey Edmund luce aquí con la misma expresión decidida que mantiene incluso ahora». Un destello leve y melancólico cruzó los labios de la princesa. «Mi padre ha llevado sobre sí más peso del que cualquiera imagina», observó ella, «pero su voluntad es admirable. Diría incluso inflexible», replicó Ravenshire, con una sombra de respeto. «Inglaterra ha requerido de él mano firme en tiempos difíciles». Un silencio breve se instaló entre ellos, esta vez no tenso, sino lleno de una comprensión mutua que se insinuaba apenas. El duque, atendiendo a la etiqueta, no mencionó los rumores que ensombrecían la vida de la princesa. Sin embargo, la forma en que la miraba, con un respeto no contaminado por lástima, le recordó a Sofía que aún existían corazones nobles en aquel laberinto de apariencias. «Espero que vuestra audiencia con mi padre se desarrolle sin contratiempos», dijo la princesa, iniciando el gesto de retirarse. «Lo agradeceré, Alteza», respondió Ravenshire. «Y si me permite añadir algo, su interpretación al pianoforte anoche fue notable, no solo por su habilidad, sino por la sinceridad que transmitió. Fue un honor escucharla». La princesa inclinó la cabeza con un leve rubor, pero su expresión se mantuvo compuesta. «Vuestras palabras siempre son mejores que las que recibo habitualmente, duque», y se despidieron con la cortesía debida, cada uno continuando su camino bajo la mirada imperturbable de los retratos. Mientras tanto, en el ala norte del palacio, el príncipe Richard se reunía con Lord Pemberton, consejero principal de la corte y uno de los más fervientes defensores de asegurar la sucesión cuanto antes. El consejero hablaba con voz baja pero firme, articulando cada frase como si conformara una sentencia. «Su Alteza, no podemos continuar ignorando la cuestión. El reino necesita certezas. Y, si la princesa no puede...» «No lo diga», interrumpió Richard, aunque sabía perfectamente lo que el lord pretendía. «Sofía es... ella es...» Pemberton entrecerró los ojos. «Una mujer de virtud intachable, sin duda. Pero eso no corresponde aquí. El linaje requiere una respuesta definitiva». La palabra definitiva quedó suspendida en el aire como una amenaza. Richard no habló. No hizo falta. Pemberton sabía leer el silencio de los hombres que se encuentran al borde de ceder. Aquella tarde, la corte fue convocada en el gran salón de audiencias. Nadie sabía exactamente cuál sería el anuncio del príncipe, pero el murmullo recorría la sala como un viento inquieto. Algunos se preguntaban si por fin se anunciaría un tratamiento médico para la princesa, otros, si se concedería un tiempo de retiro, y unos pocos, más atrevidos, murmuraban que tal vez el matrimonio estaba por romperse. Sofía entró en el salón acompañada por dos damas de confianza. Su porte era tan digno
que incluso quienes habían repetido rumores maliciosos evitaron mirarla directamente. Richard se encontraba ya en la tarima central, pálido de tensión. «Mi corte», comenzó el príncipe con voz que buscaba firmeza, «es mi deber hablar con franqueza. Durante años he esperado que se cumpla lo que nuestro reino necesita». La sala contuvo el aliento, pero la princesa Sofía no ha podido. En ese instante, las puertas se abrieron con una solemnidad que solo podían tener aquellos que actúan movidos por un propósito moral. El duque de Ravenshire avanzó hacia el centro, su capa oscura rozando el suelo con dignidad contenida. Toda la corte se volvió hacia él. «Su Alteza», dijo Ravenshire, interrumpiendo al príncipe con voz profunda y perfectamente medida. «Antes de que continúe, debo hacer una declaración que corresponde al honor, y no al escándalo». Richard lo miró incrédulo. Sofía apenas respiraba. El duque miró directamente al príncipe, luego al rey, y finalmente a la princesa, con un respeto que ningún gesto podía fingir. «La princesa Sofía no es culpable de incapacidad alguna», pronunció Ravenshire con claridad. «Y todos aquí deben saber que ella lleva un heredero. Mi heredero». Un murmullo explosivo sacudió el salón. Los ojos de Richard se abrieron con furia y desconcierto. Sofía, sin embargo, permaneció inmóvil, no por indiferencia, sino por la conmoción profunda que la atravesó al escuchar aquellas palabras imposibles, que resonaban como el inicio de un destino que ella aún no comprendía. El salón de audiencias pareció detenerse en el tiempo. Ni el repique lejano de los relojes, ni el roce de los vestidos al moverse, ni siquiera los susurros sofocados lograron romper la incredulidad que se extendió como una ola silenciosa. Cada rostro reflejaba una mezcla distinta de estupor. Algunos expresaban indignación, otros una curiosa fascinación ante el giro inesperado, y unos pocos, los más prudentes, ocultaban tras la solemnidad su temor ante las repercusiones políticas de semejante declaración. Sofía, en el centro de aquel mar de miradas, sintió por un momento que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había comprendido del todo lo que Ravenshire había dicho hasta que vio cómo el color abandonaba el rostro del príncipe Richard. Él dio un paso hacia adelante, temblando de ira contenida. «¿Qué osadía es esta?», exclamó Richard, su voz más elevada de lo que la etiqueta permitía. «¿Os atrevéis a mancillar el nombre de la princesa con semejante afirmación?». Ravenshire no retrocedió ni un ápice. Su postura erguida, casi austera, transmitía una serenidad que contrastaba con la indignación del príncipe. «No mancillo su nombre, Alteza», respondió el duque con firmeza. «Lo protejo, porque este reino, que tanto le debe, está a punto de presenciar una injusticia de proporciones lamentables». Un estremecimiento recorrió la sala. Algunos consejeros intercambiaron miradas tensas. Pemberton frunció el ceño, como si intentara calcular de inmediato qué nueva dinámica habría de regir el equilibrio del poder. El rey Edmund, cuya autoridad pocas veces era puesta en entredicho, alzó una mano exigiendo silencio. Su voz se impuso como un golpe suave pero decisivo en el aire cargado. «Duque de Ravenshire», dijo el monarca mirándolo con severidad, «debéis explicaros. Inmediatamente». Ravenshire inclinó la cabeza ante el rey, sin perder la compostura. «Majestad, mis palabras no deben ser interpretadas como un ultraje», comenzó, «sino como la defensa de aquello que es justo. Todos aquí saben cuánto se ha exigido a la princesa Sofía, y todos aquí han juzgado, aunque sea en silencio, su aparente incapacidad de cumplir con el deber que la corte considera esencial». Sofía parpadeó, tratando de recuperar el equilibrio emocional. Aquella exposición pública la dejaba vulnerable, desnuda ante el juicio de todos. Sin embargo, la voz del duque tenía un matiz extraño, casi protector, que no se atrevía a analizar. «Pero yo afirmo», continuó Ravenshire, con voz que resonó como un juramento solemne, «que la princesa no es estéril, y que aquellos que la acusan de serlo están equivocados. Ella lleva a un heredero, y si el príncipe desea repudiarla, entonces declaro que me haré responsable de protegerla, de honrarla, y de reconocer como mío al hijo que ella lleve». La corte estalló en un murmullo abrupto, como si todos se hubieran quemado con la misma chispa. Richard dio un paso hacia Ravenshire, encendido de furia. «Esto es una infamia, una farsa, un ardid para humillarme. Ella jamás…» Se detuvo, consciente de que cualquier palabra podría ser usada en su contra. El rey Edmund, sin embargo, no mostró la ira que muchos esperaban. Su mirada se volvió hacia su hija, buscando en ella alguna confirmación, alguna explicación silenciosa. Pero Sofía no podía ofrecer ninguna. Su mente era un torbellino.
Entonces, con una dignidad que no sabía de dónde provenía, la princesa habló. Su voz era tenue, pero firme. «Majestad, yo no he dado permiso para ninguna declaración de esta naturaleza», dijo, mirando al duque con desconcierto sincero. «No comprendo por qué mi nombre está siendo utilizado de este modo». Ravenshire sostuvo su mirada, con un gesto de respeto absoluto. «Porque están a punto de destruirlo, Alteza», respondió él. «Y no puedo permitirlo». Sofía sintió un latido irregular en el pecho. Había en aquellas palabras una gravedad que no se explicaba únicamente por la cortesía o la política. Richard avanzó hacia ella, con una mezcla de desesperación y enojo. «Sofía, di la verdad», exigió. «Di que todo esto es una locura, que no tienes, que no podría ser». Su voz se quebró apenas, lo cual sorprendió incluso a él mismo. Sofía respiró hondo. Había algo profundamente humillante en aquel interrogatorio público, pero sabía que debía conservar su dignidad. «No estoy en conocimiento de estar esperando un hijo», dijo con calma, mirando directamente a Richard. «Pero tampoco aceptaré que mi honra sea pisoteada por rumores, ni por la impaciencia de quienes desean culparme». Su voz resonó con inesperada fuerza. La corte quedó en silencio. Ravenshire inclinó la cabeza ante la princesa. «No deseo faltarle al respeto», dijo él, suavizando el tono. «Pero hay verdades que aún no han salido a la luz, Alteza, y os ruego que confiéis en que todo cuanto hago es para protegerla». Sofía lo observó con una mezcla de desconcierto y quizás un hilo de intuición que no se atrevía a verbalizar. El rey Edmund se puso en pie, lo cual bastó para imponer un silencio más profundo que cualquier grito. «He escuchado lo suficiente por ahora», declaró. «Esta situación no será resuelta en medio de un salón lleno de curiosos. Se discutirá en privado. Que el príncipe, la princesa y el duque permanezcan. El resto puede retirarse». Hubo una oleada de movimiento, murmullos y miradas furtivas, mientras la corte abandonaba la sala con la obediencia inquieta de quienes saben que están presenciando el inicio de un escándalo histórico. Una vez solos, el aire pareció más denso. Richard respiraba con dificultad contenida. Ravenshire permanecía tan erguido como antes, y Sofía, aunque fatigada, sostenía la compostura con un valor que su padre reconoció de inmediato. «Sofía», dijo el rey, «¿sabes algo que debamos conocer?» «No, padre», respondió ella con sinceridad absoluta. «No sé por qué el duque dice lo que dice». Ravenshire dio un paso adelante. «Majestad, permitidme explicar algo que aún no he revelado», comenzó. «Hace semanas, una de las damas de compañía de la princesa, muy preocupada por ella, me envió un mensaje privado, implorando ayuda. Me informó que la princesa había sufrido episodios de mareo y ciertos malestares característicos». Sofía lo miró, atónita. «Yo jamás di tal orden», interrumpió ella. «No pedí ayuda a nadie». «No lo dudo, Alteza», respondió él con serenidad. «Pero hay quienes han visto lo que vos misma no habéis querido atribuir a nada serio». El rey lo miró con dureza. «¿Afirmáis entonces que está encinta?» «Afirmo que es muy posible, Majestad», respondió Ravenshire. «Y afirmo también que me adelanto a declarar mi protección porque conozco la intención de ciertos consejeros de deshonrarla públicamente». Richard apretó los puños. «Si hay un hijo, es mío», exclamó, con un tono en que el orgullo superaba al afecto. «Nadie se atreva a insinuar lo contrario». Ravenshire lo observó con serenidad implacable. «Entonces, Alteza, si es vuestro, ¿por qué estabais dispuesto a repudiarla hoy?» Richard abrió la boca, pero ninguna respuesta llegó. El rey Edmund, en medio de aquel torbellino, observó a su hija. Vio más que confusión, vio un dolor silencioso, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no podía ser ignorada. «Sofía», dijo él, con voz más suave, «deberemos llamar a la doctora Cartwright para una revisión inmediata. Hasta entonces, nadie en esta corte dará un paso más en este asunto». «Sí, padre», respondió ella, respirando por fin. El rey se volvió hacia el duque. «Ravenshire, permaneceréis en Oakbridge Hall hasta que la verdad sea esclarecida». El duque inclinó la cabeza. «A vuestro servicio, Majestad». Y mientras todos comenzaban a retirarse, Sofía lanzó una última mirada al duque, preguntándose, con temor y un extraño estremecimiento, qué verdad él había visto en su destino que ella aún no alcanzaba a comprender. La doctora Cartwright llegó a Oakbridge Hall al caer la tarde, cuando el cielo había adoptado un tono violeta profundo, y las chimeneas exhalaban columnas de humo que parecían plegarias ascendiendo al aire helado. Su presencia, discreta pero respetada, aportó al palacio una atmósfera de expectación contenida. Era una mujer de mediana edad,
afamada por su prudencia y su precisión, cualidades apreciadas en una corte donde los rumores podían arruinar más vidas que la enfermedad misma. Mientras tanto, la princesa Sofía aguardaba en sus aposentos, rodeada por el silencio que se filtra incluso entre los muros más robustos. Se encontraba sentada junto a la ventana, observando cómo la luz moribunda del día se deslizaba sobre los jardines. Su respiración era tranquila, pero en su interior se entrelazaban preguntas que no sabía cómo formular. La puerta se abrió despacio, y la doctora Cartwright entró acompañada por la dama de compañía más cercana a Sofía, la joven Emily Fairwood. Tras una reverencia, la doctora habló con voz suave. Su Alteza, agradezco que me reciba a estas horas. Sé que el día ha sido difícil. Difícil es una palabra amable para describirlo, doctora, respondió la princesa con una sonrisa tenue, sin abandonar su compostura impecable. La revisión se llevó a cabo con toda la discreción y solemnidad que la situación requería. Sofía permaneció serena, aunque su pulso revelaba la tensión que sus gestos lograban disimular. La doctora Cartwright, por su parte, examinó cada detalle con profesionalidad absoluta, sin emitir juicio alguno hasta concluir. Finalmente, tras un largo instante de silencio, la doctora se incorporó y tomó las manos de la princesa entre las suyas. Su Alteza, dijo, con una mezcla de alegría contenida y gravedad, debo informaros que, sí, habéis concebido, aproximadamente de 6 semanas. Emily soltó un pequeño jadeo ahogado. Sofía, en cambio, permaneció quieta, como si la noticia necesitara atravesar un umbral invisible antes de cobrar sentido real. Comenzó, pero su voz se quebró suavemente. Sí, Alteza, confirmó la doctora, y por lo que puedo apreciar, vuestro estado es perfectamente normal, y no presenta alarma alguna. Sofía cerró los ojos un breve instante. No lloró, aunque la emoción le recorrió el cuerpo como un río cálido. Cuando abrió los ojos, su serenidad había adoptado un matiz nuevo, más profundo. Gracias, doctora Cartwright, dijo, con la voz apenas trémula. Agradezco más de lo que puedo expresar que haya manejado este asunto con tanta prudencia. La doctora inclinó la cabeza. Su Alteza, debo añadir que es imperativo que descanséis. Los últimos días han sido demasiado tensos para vuestro estado. Evitad preocupaciones innecesarias. Sofía sonrió con una ironía leve y elegante. En esta corte, doctora, las preocupaciones no se evitan. Se les ofrece té. La doctora dejó escapar una risa breve y respetuosa, mientras Emily cerraba las ventanas para impedir que el frío nocturno invadiera la habitación. El rey Edmund fue el primero en recibir la noticia. Cartwright acudió directamente a su despacho, donde lo encontró con las manos apoyadas en el escritorio, la frente fruncida por la tensión del día. Majestad, dijo ella, vengo a informaros del resultado. El rey levantó la vista, y la expresión que cruzó sus ojos osciló entre la esperanza y el temor de ser desilusionado una vez más. Hablad, doctora. La princesa está encinta, Majestad. Edmund cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que llevaba semanas conteniéndose sin nombre. Cuando los abrió de nuevo, el brillo de alivio era inequívoco, pero también había en él un destello de indignación retrospectiva. Gracias, doctora Cartwright, dijo con profunda solemnidad. Esto cambia todo. Os ruego, Majestad, que esta información sea manejada con prudencia, añadió la doctora. La princesa necesita tranquilidad, y la tendrá, afirmó el rey. Os lo aseguro. Mientras tanto, Richard esperaba en la galería occidental, incapaz de mantener la calma. Paseaba de un lado a otro, como un hombre que sabe que su destino está a punto de ser revelado y teme tanto la absolución como la condena. Cuando la doctora se presentó ante él, su rostro palideció. Decidme, exigió, sin protocolo. ¿Qué habéis encontrado? La doctora lo miró con la misma rectitud que había mostrado ante el rey. Su Alteza, la princesa espera un hijo. Richard se llevó una mano a la frente, cerrando los ojos con una mezcla de alivio y vergüenza. Su respiración se volvió profunda, como si el peso de sus propios temores lo hubiese aplastado durante demasiado tiempo. Gracias, murmuró, aunque la palabra sonó quebradiza. Pero Alteza, añadió la doctora con firmeza, debo advertiros que la princesa ha soportado una tensión emocional que ninguna mujer en su estado debería sufrir. No tolerará más injusticias. Richard asintió, incapaz de responder. El duque de Ravenshire recibió la noticia directamente del rey Edmund, quien lo convocó al salón privado. El duque escuchó con una leve inclinación de cabeza, sin sorpresa visible. Solo sus ojos, más atentos que antes,
revelaron un resplandor difícil de interpretar. «Entonces», dijo Ravenshire lentamente, «la verdad ha salido a la luz». «Así es», respondió Edmund, midiendo cada palabra. «Y ahora deseo entender por qué intervenisteis de ese modo. Fue un acto audaz, tal vez imprudente». El duque sostuvo la mirada del rey sin vacilar. «Majestad, ignoraba el estado exacto de la princesa», confesó. «Pero sabía que se avecinaba una injusticia irreparable. No podía permitir que vuestro consejo la humillara por motivos políticos, y conocía lo suficiente de la conducta del príncipe como para temer que él cediera a presiones indeseables». El rey suspiró. «Vuestro sentido del deber es admirable, Ravenshire, pero vuestra declaración pública ha creado una tormenta que ahora tendré que apaciguar. Acepto cualquier consecuencia», respondió el duque. «Lo único que no aceptaré es haber guardado silencio». El rey lo miró con atención, como un hombre que intenta descifrar un enigma. «¿Y vuestras palabras sobre el heredero? ¿Qué pretendíais al afirmar que lo reconoceríais como vuestro?» El duque no titubeó. Pretendía que el príncipe, la corte y todo el reino entendieran que la princesa no está sola, que su valor y su virtud no carecen de defensores. Hubo un silencio largo. Finalmente, el rey habló. «La princesa debe ser informada cuanto antes, y el príncipe deberá ofrecer disculpas públicas. La reputación de mi hija no será mancillada ni por la corte ni por su propio esposo». Esa noche, Sofía fue convocada al despacho del rey. Entró con paso sereno, pero su corazón latía con fuerza. Edmund se levantó para recibirla, gesto que no hacía con frecuencia salvo en circunstancias graves o profundamente personales. «Hija mía», dijo él con voz grave, «antes de cualquier otra cosa, debo pedirte perdón. He permitido que la corte te sometiera a una presión injusta, y no volverá a ocurrir». Sofía sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su porte. «Padre, no tenéis por qué disculparos. Sé cuál es el peso de vuestra corona». Edmund negó suavemente. «Hay pesos que un rey nunca debe permitir que caigan sobre los hombros de su hija». La princesa bajó la mirada por un instante, profundamente conmovida. «He sido informada de tu estado», continuó él, con una ternura poco habitual en su carácter. «Y te juro, Sofía, que nadie volverá a cuestionar tu valor». Ella respiró hondo. «Agradezco vuestra protección, padre, pero aún no entiendo por qué el duque hizo semejante declaración. Si lo que dijo no era cierto, ¿por qué arriesgarlo todo?». El rey la miró con una mezcla de gravedad y cierta sabiduría fatigada. «Hija mía, hay hombres que actúan por ambición, otros por deber y unos pocos por honor. Ravenshire es de estos últimos. Y en ocasiones, el honor revela sentimientos que ni siquiera ellos se atreven a nombrar». Sofía levantó la vista, sorprendida por la insinuación. «¿Sentimientos? ¿Hacia mí?». Edmund no sonrió, pero su mirada habló más que cualquier gesto. «Eso, hija mía, solo el tiempo podrá aclararlo». La princesa guardó silencio, con el corazón latiendo más rápido que antes, porque, en lo más profundo de sí, algo le decía que el duque de Ravenshire no había hablado únicamente movido por la justicia, había hablado movido por algo más. El amanecer llegó con un fulgor pálido que apenas lograba abrirse paso entre las nubes bajas, como si el cielo mismo aún meditara sobre los acontecimientos de la víspera. En Oakbridge Hall, sin embargo, nada podía detener el movimiento silencioso de los preparativos. Los criados recorrían los pasillos con una mezcla de prisa y cautela, pues todos sabían que aquel día sería decisivo para la reputación de la princesa y el equilibrio de la corte. No se hablaba, pero se pensaba, y no había rincón donde el eco del escándalo no hubiera dejado una huella. Sofía despertó con la luz temblorosa filtrándose a través de las cortinas. Por un instante, al abrir los ojos, sintió una paz extraña, como si la confirmación de su embarazo hubiese arrojado un rayo de claridad sobre su destino. Pero enseguida, al recordar la escena en el salón de audiencias, un rubor de angustia le recorrió las mejillas. El duque de Ravenshire había pronunciado palabras que comprometían no solo su propia honra, sino la de ella. ¿Por qué? ¿Qué sabía él que ella ignoraba? ¿Y qué lugar ocupaba ella en la conciencia de aquel hombre que parecía dispuesto a interponerse entre ella y el juicio de todo un reino? Se vistió con la ayuda de Emily, quien permanecía inusualmente callada. Finalmente, la joven dama de compañía reunió valor para hablar. «Alteza», dijo en voz baja, mientras ajustaba los lazos del vestido, «¿estáis enojada con el duque por lo que dijo?». Sofía respiró hondo antes de responder. «No lo sé, Emily. No puedo enojarme con quien ha querido defenderme. Y sin embargo,
Sus palabras han despertado más preguntas de las que han respondido. Emily bajó la mirada, y Sofía entendió al instante que la joven ocultaba algo. «Emily», dijo la princesa con suavidad, «¿fuiste tú quien habló con el duque?» La joven se tensó, como si su secreto le quemara las manos. «Sí, Alteza, pero solo porque estaba preocupada. Os he visto mareada, pálida, agotada. Vuestra salud me importa más que cualquier protocolo. No imaginé jamás que él actuaría de esa manera pública». Sofía la miró con dulzura resignada. «Sé que tu intención fue protegerme, Emily. No te culpo. Solo deseo comprender por qué Ravenshire sintió la necesidad de ir tan lejos. Quizás», se aventuró a decir la joven, «fue porque él siempre os observa con respeto sincero, Alteza, no como los demás». Sofía no respondió. No quería permitir que una suposición tan peligrosa germinara en su corazón. El rey Edmund convocó a un consejo privado en la sala de mapas. Allí se encontraban el príncipe Richard, visiblemente tenso, Lord Pemberton, cuya expresión pétrea revelaba su descontento ante el rumbo de los acontecimientos, y el duque de Ravenshire, de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines con una calma que irritaba a algunos. Cuando Sofía entró, todos se pusieron de pie, aunque Richard lo hizo con un segundo de retraso. «Tomad asiento», ordenó el rey con voz grave. La princesa obedeció, manteniendo la columna erguida y las manos entrelazadas en el regazo. Richard la observaba con una mezcla contradicha de alivio, vergüenza y orgullo herido. Pemberton parecía dispuesto a impugnar cada palabra que se dijera. Ravenshire, en cambio, la miró solo un instante, lo suficiente para transmitir una firmeza silenciosa que Sofía no entendió del todo, pero que la sostuvo más de lo que habría querido admitir. El rey fue el primero en hablar. «La doctora Cartwright ha confirmado oficialmente el embarazo de la princesa», dijo sin rodeos. «Dicho esto, debemos reparar el daño que las palabras de ayer han causado. El reino exige una explicación, y la reputación de mi hija exige justicia». Richard se removió en su asiento. «Padre, si me permitís hablar, hablad», ordenó el rey sin mirarlo realmente. Richard tragó saliva y se volvió hacia Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, su tono no llevaba ni altivez ni reproche, sino algo cercano al arrepentimiento. «Sofía, mis actos no han estado a la altura de lo que debió ser mi conducta. Permítame decir que», respiró hondamente, «que si hubiera sabido vuestro estado, jamás habría permitido que se llegara a este extremo. He fallado como esposo». Sofía lo escuchó con atención tranquila, sin que sus ojos revelaran si aquellas palabras bastaban o no. «Agradezco vuestro arrepentimiento, Richard», respondió ella, «pero no se trata solo de mí. Vuestras palabras habrían marcado mi destino para siempre, y habrían marcado también el de este niño». El príncipe bajó la vista. Era evidente que la vergüenza lo pesaba tanto como el orgullo que intentaba conservar. Lord Pemberton intervino entonces, con su tono habitual de autoridad velada. «Majestades, si se me permite, opino que la situación se ha exagerado. Hubo un malentendido desafortunado, sí, pero ahora que la princesa espera un heredero, todo puede resolverse con un comunicado prudente. Lo sucedido en el salón no necesita mayor atención. Bastará con declarar que el duque...» «No», interrumpió el rey con una firmeza helada. «Nada será barrido bajo la alfombra. Lo que ha sucedido es grave, Lord Pemberton, y su intento de minimizarlo solo confirma mis sospechas acerca del tipo de presión que se ha ejercido sobre mi hija». Pemberton palideció ligeramente. «Majestad, yo solo...» «Silencio», ordenó Edmund. «Este asunto será tratado con honestidad, no con intrigas». La mirada del rey se desplazó hacia Ravenshire. «Duque», dijo, «os concedo la palabra». Ravenshire avanzó un paso, inclinando la cabeza. «Majestad, mantengo cada palabra que pronuncié ayer. No permitiré, ahora ni nunca, que la princesa sea sacrificada para satisfacer la impaciencia o la ambición de nadie. Lo que yo dije impidió un escarnio público. Y si eso debe costarme reputación o posición, estoy dispuesto a pagarlo». Richard lo miró con rabia contenida. «¿Y qué pretendéis ahora? ¿Que el reino crea que el hijo de mi esposa es vuestro?» Ravenshire sostuvo su mirada sin inmutarse. «Pretendo que el reino comprenda que vuestra esposa no está sola, que su dignidad no es moneda de cambio». El silencio cayó como un manto denso. Sofía sintió algo en su interior. No indignación, ni temor, sino una extraña gratitud que la sorprendió. El duque había arriesgado todo por defenderla. ¿Qué impulso movía a un hombre a desafiar así a un príncipe heredero? ¿El honor, como había dicho su padre? ¿O algo más profundo, más peligroso? El rey respiró hondo. «Este es mi dictamen.
anunció con solemnidad. Se hará público que la princesa espera un hijo legítimo, heredero del trono. El príncipe ofrecerá disculpas oficiales y se dejará claro que cualquier insinuación contraria será considerada deslealtad hacia la corona. Pemberton abrió la boca para objetar, pero Edmund lo silenció con una mirada. En cuanto al duque, continuó, se aclarará que su intervención respondió a la defensa de la princesa ante un acto precipitado de la corte. No se insinuará vínculo indebido alguno. Ravenshire inclinó la cabeza. Gracias, Majestad. Entonces ocurrió algo inesperado. El rey volvió su mirada hacia Sofía con una ternura grave. Hija mía, deseo escuchar también lo que tú quieres. Tu voz ha sido la última en ser oída durante demasiado tiempo. Sofía sintió cómo el aire volvía a llenar sus pulmones con suavidad. Padre, empezó, deseo que no se castigue a nadie por mí. Lord Pemberton actuó según su visión del deber, y Richard ha reconocido su error. Lo único que pido es respeto, para mí, para mi hijo, y para quienes han actuado con justicia. Aquel quienes incluyó al duque, aunque ella no lo dijo. Ravenshire la miró entonces, con una expresión difícil de sostener, una mezcla de admiración, alivio y algo más silencioso, más profundo. Así será, dijo el rey. Horas después, cuando Richard se retiró con su séquito y el rey con sus consejeros más cercanos, Sofía encontró en los jardines al duque de Ravenshire. Él estaba de pie junto a los rosales, cuyo invierno había despojado de flores, pero no de elegancia. Alteza, dijo él, inclinándose levemente. Milord, respondió ella. Hubo un silencio, largo, cargado de algo que ninguno de los dos quería romper. Finalmente, Sofía habló. Vuestro gesto pudo haberos costado el honor y la posición. ¿Por qué lo hicisteis? Ravenshire la miró sin apartar los ojos, con la sinceridad de un hombre que ha renunciado a los disfraces. Porque hay silencios que son cobardía, Alteza, dijo con voz baja, y no podía permitir que fuerais víctima del mío. Sofía bajó la mirada, sintiendo cómo su corazón daba un latido demasiado fuerte, demasiado revelador. Os debo más de lo que puedo expresar, susurró. No me debéis nada, respondió él, solo que viváis sin miedo. Ella alzó los ojos, y por un instante, en aquel jardín frío y silencioso, comprendió que su destino ya no estaba tan fijo como había creído. El invierno comenzó a ceder lentamente su rigor, aunque los jardines de Oakbridge Hall seguían envueltos en un aire frío que parecía contener más misterio que humedad. La noticia del embarazo de la princesa se había esparcido por el reino con la rapidez propia de los rumores que, por una vez, traían esperanza en lugar de escándalo. Sin embargo, dentro del palacio la calma no era completa. Cada pasillo, cada salón, cada susurro nocturno seguía impregnado de aquello que no podía declararse abiertamente. La corte mostraba sonrisas correctas y reverencias impecables, pero la tensión latía bajo la superficie. Sofía, por su parte, sentía cómo su vida adquiría un matiz nuevo, inesperadamente dulce, no solo por la próxima llegada de su hijo, sino por una sensación que no lograba definir y que había surgido desde el día en que Ravenshire la defendió con tanta firmeza. Aún así, la princesa se esforzaba por mantener su mente en calma. No era propio de ella dejarse llevar por impresiones que pudiesen comprometer su honra o su deber. Esa mañana, Emily la ayudaba a ajustar un chal ligero de lana cuando un golpe suave en la puerta anunció la visita del rey. «Padre», dijo Sofía, poniéndose de pie con una gracia natural, «no esperaba veros tan temprano». Edmund sonrió con una calidez que pocas veces se permitía. «Imaginé que te agradaría dar un paseo por los jardines si el clima lo permitía», respondió. «La doctora Cartwright insiste en que el aire fresco te hará bien». «Aceptaré encantada», dijo la princesa. Caminaron juntos por los senderos, acompañados discretamente por guardias a distancia prudente. El cielo estaba cubierto por nubes suaves, y el aroma húmedo de la tierra anunciaba la cercanía de la primavera. Se detuvieron cerca de la fuente central, cuyos surtidores estaban aún apagados por el invierno. «Tengo algo que debo discutir contigo, hija mía», dijo el rey con tono reservado. Sofía lo miró con serenidad expectante. «Con la inminente llegada del heredero», prosiguió Edmund, «debes pensar en tu seguridad y en la del niño. Quizás debas trasladarte a la residencia de verano, al norte. Allí la corte es menos intensa, y podrías descansar con mayor tranquilidad». Sofía comprendió el sentido práctico de la propuesta, pero sintió un ligero sobresalto inexplicable en el pecho. «¿Estaré lejos de vos, padre, y de todo lo que sucede aquí?», preguntó ella con suavidad.
Solo por unos meses, respondió él, hasta que la tensión política se disipe. No deseo que soportes de nuevo presiones innecesarias. La princesa bajó la mirada, pensativa. Entonces, con timidez apenas perceptible, preguntó: ¿Y el duque de Ravenshire? El rey la observó con una mezcla de sorpresa y conocimiento. No te preocupes por eso, Sofía, respondió. Él permanecerá donde su deber lo requiera, y si la corona necesitara de su juicio, lo convocará. No dijo más, pero sus palabras dejaron en el aire una insinuación que Sofía no quiso examinar demasiado. En el ala este del palacio, el príncipe Richard mantenía una conversación problemática con Lord Pemberton. El tono de Richard era más brusco de lo habitual, aunque intentaba conservar cierta dignidad. «Lo que ocurrió ha manchado mi nombre», decía Richard, «y aunque mi esposa está encinta, no puedo ignorar lo que el duque insinuó. La corte se burla a mis espaldas». Pemberton, siempre rápido para manipular la preocupación ajena, respondió en voz baja: «Alteza, el duque ha ganado demasiada influencia. Su intervención fue temeraria. Si se le permite continuar cerca de la princesa, podría convertirse en un símbolo de oposición. O algo peor». Richard frunció el ceño. «¿Qué insinuáis?» «Nada, Alteza». «O todo», contestó el consejero. «Pero permitir que un hombre como Ravenshire mantenga proximidad con la princesa en estos momentos sería un error político». Richard sintió que algo dentro de él ardía, quizás celos, quizás orgullo. «¿Debe entonces alejarse?», preguntó. Pemberton inclinó la cabeza con falsa humildad. «Por el bien de la corona, sí». Ese mismo día, mientras la tarde comenzaba a caer, la princesa decidió caminar sola hacia el invernadero de cristal, un rincón que desde niña había sentido como un refugio personal. Allí, los primeros brotes de las plantas tempranas comenzaban a asomar, desafiando el clima con un valor silencioso que siempre había inspirado a Sofía. No esperaba encontrar a nadie allí. Sin embargo, al entrar, vio la figura del duque de Ravenshire, de pie junto a un limonero pequeño, inspeccionando uno de sus brotes con expresión contemplativa. Cuando la vio, inclinó la cabeza con respeto. «Alteza», dijo apartándose para darle espacio. «No sabía que hoy vendríais al invernadero. Me marcharé si lo deseáis». «No», respondió ella con un leve temblor en la voz que intentó disimular. «No es necesario. Podéis quedaros». Se aproximó despacio, y el duque mantuvo la distancia apropiada, aunque sus ojos no podían ocultar la preocupación sincera que los habitaba. «He sabido que el rey considera enviaros al norte», dijo él con un tono que contenía más emoción de la que expresaba. «¿Os agrada la idea?». Sofía sonrió con tristeza. «No me desagrada, pero tampoco me entusiasma. Me sentiré lejos de todo lo que ahora ocupa mi corazón». El duque bajó la mirada apenas un instante. «La seguridad es prioritaria», dijo él. «¿Habéis hablado con mi padre?», preguntó ella. «Sí», respondió Ravenshire. «Me informó de la posibilidad». «¿Y vos qué opináis?», inquirió Sofía con suavidad. Ravenshire tardó unos segundos en responder, como si cada palabra fuese escogida con una prudencia casi dolorosa. «Opino, Alteza, que dondequiera que estéis, habrá quienes deseen vuestra caída, y que mi deber es asegurar que ninguno de ellos tenga éxito. Si eso implica permanecer lejos, lo haré. Si implica quedarme cerca, también». Sofía sintió que su corazón latía más rápido. «Me defendisteis sin conocer mi estado», dijo. «Arriesgasteis vuestro honor por mí. ¿Qué os llevó a hacerlo?». Ravenshire levantó la mirada, y por un instante, algo casi imperceptible cruzó por sus ojos, un rastro de emoción contenida. «La justicia», respondió al fin, «y el hecho de que hay personas cuya dignidad vale más que mi reputación. Vos sois una de ellas». Sofía sintió un estremecimiento suave, imposible de ocultar. Apartó la mirada para disimularlo. «Os agradezco más de lo que puedo expresar», dijo, «pero temo que ese gesto os haya puesto en el centro de intrigas peligrosas». «No temo a los hombres, Alteza», respondió Ravenshire con serenidad. «Temo, en todo caso, no haber hecho lo suficiente». Hubo un silencio tan delicado que rompía el aire como un cristal fino. Sofía intentó cambiar de tema. «¿Sabéis si Richard ha dicho algo más? ¿Si se siente verdaderamente arrepentido?». Ravenshire vaciló apenas. «El príncipe lucha consigo mismo», respondió. «Ama su orgullo más que cualquier otra cosa, y aunque ahora reconoce sus errores, no sé cuánto durará su voluntad de rectificar». «Lo sé», susurró Sofía. Al salir del invernadero,
Caminó lentamente por los senderos del jardín. Su mente oscilaba entre la conciencia de su deber y una sensación dulce, inesperada, que intentaba reprimir. Pero en su interior había empezado a florecer algo que no podía nombrar, sin temer traicionar sus propios principios. Cuando alcanzó la escalinata lateral, encontró a Richard esperándola. Su expresión era tensa, pero menos agresiva que en días anteriores. «Sofía», dijo él acercándose, «¿podemos hablar?» Ella asintió con serenidad. «Si deseáis». Richard tomó aire, como quien se prepara para una confesión difícil. «Sofía, sé que te he fallado. Sé que mis palabras», tragó saliva, «no fueron dignas de un esposo. Quiero que intentemos de nuevo. Quiero que volvamos a ser lo que debimos ser desde el principio». Sofía lo escuchó en silencio, con el rostro calmado, pero el corazón inquieto. «Aprecio vuestro deseo de enmendar lo ocurrido, Richard», respondió con suavidad. «Pero un matrimonio no se reconstruye con una declaración. Se reconstruye con actos, con constancia, con respeto». Richard apretó los labios. «Haré lo que sea necesario», dijo en voz baja. Sofía inclinó la cabeza. «Entonces empezad por dejar de escuchar a quienes buscan dividirnos», susurró ella, con un significado claro. Richard palideció, pero asintió. Cuando se separaron, Sofía sintió que la tarde se había vuelto más fría, porque, aunque no hubiese pronunciado palabra alguna indebida, el silencio entre Ravenshire y ella había dicho más que cualquier declaración. Y en ese silencio, su destino comenzaba a inclinarse suavemente hacia un camino que no se atrevía todavía a mirar de frente. Los días siguientes transcurrieron bajo una calma tensa, como si cada rincón de Oakbridge Hall contuviera la respiración. La corte había aceptado oficialmente la noticia del embarazo de la princesa, pero las miradas furtivas, los rumores apenas susurrados y la inusual presencia de mensajeros moviéndose a todas horas dejaban claro que la estabilidad seguía pendiendo de un hilo. Para Sofía, sin embargo, los días tenían un matiz distinto, una mezcla delicada de esperanza silenciosa y cauteloso temor. El reino la observaba. Richard intentaba mostrarse arrepentido, y el duque de Ravenshire permanecía cerca sin estar jamás demasiado cerca, moviéndose con la prudencia de un hombre que sabe que cada paso podría alterar el equilibrio de fuerzas. Aquella mañana, la princesa decidió caminar por el sendero sur, donde los árboles empezaban a mostrar un verdor tímido. Emily la acompañaba, pero guardaba una distancia respetuosa, percibiendo que la princesa necesitaba silencio. Sofía avanzaba despacio, apoyando una mano en su vientre aún apenas abultado, sintiendo un vínculo profundo con aquella vida que llevaba dentro. Era una sensación nueva, íntima y transformadora, que se mezclaba con un leve temor por el futuro. Mientras cambiaba el rumbo hacia la pequeña arboleda cercana al estanque, escuchó pasos a su espalda. «Alteza», dijo una voz masculina con tono prudente. Sofía se giró y vio a Sir Harrington, uno de los caballeros de mayor confianza del rey. Él se inclinó con cortesía. «Su Majestad solicita vuestra presencia en la biblioteca privada», anunció. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó Sofía. «Desconozco los detalles, Alteza, pero Su Majestad consideró que debíais acudir de inmediato». La princesa asintió y regresó al palacio con paso sereno, aunque su corazón latía más rápido. Emily la siguió en silencio. En la biblioteca privada, encontró al rey Edmund junto a un escritorio repleto de documentos. Su expresión era grave, aunque sus ojos buscaban ser tranquilizadores. A su lado se encontraba el duque de Ravenshire, con el porte solemne que lo caracterizaba. «Padre», saludó la princesa. «Acudí cuanto antes». «Gracias, hija», respondió Edmund. «Tenemos un asunto delicado que necesita tu atención». El rey tomó un pergamino sellado con lacre verde y se lo mostró. «Ha llegado una carta del conde de Eastmarch, primo político de tu esposo», dijo. «La corte del norte ha recibido insinuaciones preocupantes. Aseguran que vuestro embarazo es una invención destinada a salvar vuestra honra». Sofía sintió que el aire se volvía más denso. «¿Insinuaciones?», preguntó con voz suave. «Sí», respondió el rey, «y aunque no tienen fundamento, ya han comenzado a esparcirse entre ciertos círculos. Es necesario proteger tu nombre y la legitimidad de tu hijo antes de que estas habladurías crezcan». Ravenshire se acercó un paso. «Majestad, he propuesto una solución», dijo él con voz calmada. «Una medida preventiva para impedir que el rumor se convierta en un arma política». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Qué medida?», preguntó. El duque mantuvo la mirada firme. «Propongo que la princesa sea trasladada temporalmente a la residencia de verano, pero no sola.
Sugiero que viaje acompañada por una delegación pequeña, compuesta por la doctora Cartwright, algunas damas de confianza y un representante de la corona. De ese modo, cualquier rumor será desacreditado por quienes estén presentes antes, durante y después del nacimiento. El rey asintió lentamente. Es una propuesta sensata. ¿Y quién será ese representante?, preguntó Sofía con cautela. Ravenshire inclinó la cabeza. Mi deber me obliga a ofrecerme para esa responsabilidad, Alteza, respondió él sin rodeos. El corazón de Sofía dio un vuelco, aunque su rostro permaneció sereno. Vos, susurró. He sido quien os defendió públicamente, dijo el duque, y ahora debo sostener esa defensa hasta el final. Mi presencia evitará cualquier nueva calumnia. Sofía guardó silencio, analizando cada palabra. ¿Era prudente? Sí. ¿Era políticamente adecuado? Sin duda. Pero su corazón se agitó, temiendo lo que significaría convivir bajo el mismo techo con un hombre cuya sola presencia hacía que el aire pareciera alterarse suavemente. Entiendo vuestras razones, dijo ella con compostura, y agradezco vuestra disposición, pero temo que esto pueda aumentar los rumores en lugar de acallarlos. Ravenshire negó lentamente. Los rumores surgen de la sombra, Alteza. Mi presencia no añadirá oscuridad, sino luz. Si actúo bajo orden del rey, será visto como un deber, no como una cercanía indebida. El rey intervino entonces. Sofía, sé que la propuesta puede resultarte incómoda, pero es la mejor manera de proteger tu honra y la del heredero. Y Ravenshire es el hombre más leal y más íntegro que tengo fuera del consejo. La princesa respiró hondo, pensando en su hijo y en el peso de las decisiones que debía tomar. Acepto, dijo finalmente. Haré lo que sea mejor para el futuro del reino. Ravenshire inclinó la cabeza con solemnidad. Me esforzaré por estar a la altura, Alteza. Horas después, mientras la corte discutía los preparativos del viaje, Sofía se dirigió al salón de música, buscando la paz que siempre encontraba entre las notas del pianoforte. Sus dedos recorrieron suavemente las teclas, sin intención de tocar una melodía concreta. Necesitaba silencio, pensamiento, claridad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera. Richard entró sin ser anunciado. «Sofía», dijo él, con un tono que intentaba ser gentil. La princesa mantuvo la postura recta. «¿Sí, Richard?» Él se acercó con paso inseguro. «Me informaron del viaje al norte. ¿Es realmente necesario?» «Lo es», respondió ella con calma. «No solo por mí, sino por nuestro hijo». Richard apretó la mandíbula. «¿Y debe acompañarte Ravenshire?» Sofía no mostró emoción alguna. «Es la decisión del rey, y es lo más razonable». «Razón», repitió Richard con un susurro lleno de frustración. «Siempre razón. ¿No ves lo que la corte insinuará? ¿No entiendes lo que se dirá de ti, de nosotros?» «Entiendo exactamente lo que se dirá si no parto», replicó ella con suavidad firme. «Y también entiendo lo que ocurriría si el reino creyera que mi embarazo es una invención. Eso sería una deshonra mucho mayor que cualquier murmuración pasajera». Richard bajó la mirada. «No puedo soportar que él te acompañe», admitió en voz baja. «No después de lo que dijo». Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y serenidad. «Entonces deberíais haberme defendido vos», respondió. «No él». Richard cerró los ojos, herido por la verdad. «Lo sé», susurró. «Ahora debéis permitirme actuar como corresponde», añadió ella con dulzura. «Por mí, por nuestro hijo». El príncipe asintió finalmente y se retiró sin añadir palabra, dejando tras de sí un aire cargado de emociones sin resolver. Al caer la noche, Sofía salió al balcón de su habitación para contemplar el cielo. El aire era frío, pero claro. Desde allí pudo ver a lo lejos la figura del duque saliendo de la sala de reuniones, conversando con un mensajero. Sus movimientos eran precisos, medidos, como si cada gesto respondiera a un propósito. Sofía apoyó una mano en la barandilla, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. «Mi hijo», susurró para sí, «que el destino te encuentre rodeado de hombres que amen la justicia». Y mientras miraba hacia la oscuridad iluminada por antorchas, tuvo la extraña certeza de que el viaje al norte no solo definiría la seguridad de su heredero, sino también el destino de su propio corazón. La mañana del viaje llegó envuelta en un aire de anticipación que recorría Oakbridge Hall como un susurro constante. Los criados iban y venían con valijas, cofres y mantas gruesas. Las damas conversaban en voz baja, como si temieran que cualquier palabra pronunciada demasiado alto pudiera alterar el rumbo de los acontecimientos, y los guardias preparaban los carruajes con una solemnidad que recordaba la de una procesión. Era un traslado oficial,
pero todos comprendían que no era solo eso. Era la protección de un linaje, el resguardo de una princesa y, aunque nadie lo dijera, la sombra de un rumor que aún necesitaba ser vencida. Sofía observaba desde su ventana cómo el séquito tomaba forma en el patio central. Sentía un ligero temblor en el vientre, mezcla de ansiedad y una alegría silenciosa que crecía cada día. Emily la ayudaba a vestir un abrigo pesado de lana azul oscuro, adornado con bordados finos en las mangas. «Estáis hermosa, Alteza», dijo Emily con ternura. «Me siento diferente», respondió Sofía, permitiéndose una sonrisa tenue, como si cada día fuera un paso más hacia una vida nueva. Emily la miró con orgullo y un poco de preocupación. «¿Teméis el viaje?» «No temo al camino», respondió la princesa con serenidad, «pero temo aquello que no puedo ver, las palabras de los hombres y las intenciones que no se pronuncian». La joven dama bajó la mirada, sabiendo perfectamente qué rostro se dibujaba en los pensamientos de Sofía. En el patio, el duque de Ravenshire conversaba con Sir Harrington, supervisando los detalles finales. Llevaba un abrigo de montar oscuro que realzaba su porte imponente, aunque su expresión mostraba una gravedad contenida. Cuando vio a la princesa descender las escaleras de piedra, hizo una reverencia profunda, más solemne que las anteriores. «Alteza», dijo con voz serena, «el carruaje está preparado. Partiremos en cuanto vos lo deseéis». Sofía inclinó la cabeza. «Gracias, milord. Agradezco vuestra diligencia». Richard apareció entonces, avanzando hacia ellos con un gesto rígido. Su rostro mostraba una mezcla de resignación y frustración, aunque intentaba mantener la compostura. «Sofía», dijo en voz baja, «deseo despedirme antes de que partas». Ella asintió, ofreciéndole una sonrisa discreta. «Lo agradezco, Richard. Os enviaré noticias con frecuencia». Él tomó su mano por unos segundos, con un gesto que parecía sincero por primera vez en semanas. «Cuidaos, y cuidaos del frío del norte», murmuró, antes de dirigir una mirada calculada a Ravenshire. «Espero que quien os acompaña esté a la altura de lo que prometió». El duque sostuvo la mirada sin alterarse. «Lo estaré, Alteza», respondió con una calma que rozaba la firmeza. Sin añadir nada más, Richard se retiró, dejando tras de sí un silencio cargado. La comitiva partió en 3 carruajes. El primero llevaba a la princesa, junto a Emily y la doctora Cartwright. El segundo transportaba provisiones y documentos importantes. Y el tercero, escoltado por jinetes del rey, lo ocupaba el duque de Ravenshire, aunque no tardó en adelantarlo para acompañar el carruaje principal desde el exterior. Sofía, sentada junto a la ventana, observaba cómo los bosques se iban espesando a medida que avanzaban hacia el norte. El paisaje se tornaba más salvaje, más austero, como si la naturaleza quisiera recordarles que aún existían regiones donde la corte no dictaba el curso de los pensamientos. A veces veía la figura del duque cabalgando junto a la ventanilla, erguido, atento, con la mano firme sobre las riendas. Su presencia tenía un efecto peculiar en ella, la tranquilizaba y a la vez la inquietaba de un modo que no se atrevía a examinar. La doctora Cartwright, tras observarla un momento, habló con suavidad. «Alteza, debéis descansar. Vuestro semblante revela cansancio». «Estoy bien, doctora», respondió Sofía. «Solo pienso demasiado». Emily sonrió con discreción. «¿Es el viaje lo que ocupa vuestros pensamientos?», preguntó, aunque sus ojos traicionaban que intuía una respuesta más profunda. Sofía no respondió. Simplemente miró hacia afuera, donde el duque se mantenía atento al camino. El viaje continuó hasta bien entrada la tarde. En un punto donde el bosque se abría hacia una amplia colina, la comitiva se detuvo para descansar. Los guardias encendieron una hoguera pequeña y ofrecieron a la princesa un asiento protegido del viento. Ravenshire se acercó, manteniendo la respetuosa distancia habitual. «Alteza, ¿os sentís bien?», preguntó. «Sí», respondió ella. «El aire frío me hace bien, aunque el camino es largo. Aún faltan 2 horas para llegar a la residencia de verano», informó él. «Pero una vez allí, tendréis todo lo necesario para descansar». Hubo un silencio breve. La princesa observó el horizonte plateado. Luego volvió la mirada hacia Ravenshire. «Milord», dijo con un tono más suave de lo habitual, «¿por qué aceptasteis este encargo? No solo la defensa pública, sino esto, acompañarme, ir tan lejos». El duque inspiró lentamente, como quien mide lo que puede revelar sin quebrar la prudencia. «Porque es mi deber, pero no todo deber se lleva con esta intensidad», replicó ella con una honestidad que la sorprendió. Ravenshire sostuvo su mirada,
y algo en sus ojos, una emoción contenida, profunda, indescriptible, hizo que el aire pareciera tensarse. Hay deberes, dijo finalmente, que se asumen por convicción, y otros, por honor. El mío hacia vos nace de ambos. Sofía sintió un estremecimiento suave. Milord, muchos han especulado con vuestras palabras en el salón. Algunos dicen que hablasteis impulsado por sentimientos. El duque desvió apenas la mirada hacia el bosque. La corte siempre habla, Alteza, pero mis palabras no fueron precipitadas, fueron necesarias. ¿Y eran sinceras?, preguntó ella en un susurro. Ravenshire la miró entonces sin máscara alguna. Cada una. El corazón de Sofía dio un vuelco que la obligó a apartar la mirada. No respondió, pero sus mejillas se encendieron con un rubor que ningún frío del norte pudo disimular. La residencia de verano apareció finalmente al caer la noche. Era una mansión amplia, rodeada de pinos altos que se mecían como guardianes al compás del viento. Sus ventanales emitían una luz cálida que contrastaba con el tono azul profundo del cielo nocturno. Los criados salieron a recibirlos con reverencias cuidadosas. «Bienvenidos a High Hill Manor», anunció el mayordomo, inclinándose ante la princesa. Sofía descendió del carruaje con ayuda de Emily. El duque estaba cerca, atento a cada movimiento, aunque sin imponerse. Al entrar en el vestíbulo, la princesa sintió un alivio repentino. Las velas, el aroma a madera, la calidez del hogar. Por primera vez en días, respiró profundamente. «Parece un refugio», dijo ella. «Lo es, Alteza», respondió Ravenshire. «Ningún rumor llega tan lejos si la verdad lo precede». Sofía sonrió con una mezcla de serenidad y algo mucho más íntimo. «Confío en que así sea». El duque inclinó la cabeza. «Mientras esté aquí, nada os tocará». Y había en esa promesa un peso tan firme, tan real, que la princesa sintió que el destino había dado un paso hacia ella sin pedir permiso. Lo que ninguno sabía aún era que High Hill Manor no les ofrecería solo refugio, ofrecería revelaciones, desafíos y un peligro tan sutil que solo un corazón atento sería capaz de percibirlo. La primera noche en High Hill Manor transcurrió en un silencio apacible, roto únicamente por el sonido lejano del viento filtrándose entre los pinos. A diferencia de Oakbridge Hall, donde cada pasillo susurraba intrigas, la residencia del norte parecía envuelta en una calma profunda, casi protectora, y sin embargo, en los rincones más antiguos de la mansión se percibía un eco curioso, como si las paredes hubieran sido testigo de secretos largamente guardados. Sofía despertó temprano, aún acostumbrándose al aroma a madera envejecida y al susurro constante del bosque. La luz que entraba por la ventana tenía una claridad distinta, más fría, pero más honesta. Emily entró para ayudarla a vestirse, aunque la princesa insistió en arreglarse ella misma durante unos minutos, disfrutando de esa independencia tranquila. High Hill Manor es más silenciosa de lo que imaginaba, comentó Emily mientras ajustaba un broche en el chal de la princesa. El silencio no debería inquietarnos, respondió Sofía con una sonrisa suave. Después de la corte, es casi un regalo. Emily sonrió, aunque con cierta aprensión. Aún así, Alteza, no puedo evitar sentir que este lugar oculta algo. Sofía tocó con afecto el brazo de la joven. Todo lugar antiguo guarda sombras. Lo importante es no dejar que nos asusten. El desayuno se sirvió en una sala cálida que daba al jardín interior. La doctora Cartwright examinaba discretamente el semblante de la princesa, asegurándose de que el viaje no hubiese causado fatiga excesiva. El duque de Ravenshire llegó unos minutos después, escoltado por uno de los guardias reales, y ofreció una reverencia impecable antes de tomar asiento frente a Sofía. «Espero que hayáis descansado, Alteza», dijo él. «Sí, milord», respondió ella. «Esta casa parece diseñada para devolver la paz al espíritu, y esa es precisamente su finalidad», comentó Ravenshire. «Fue construida por vuestro bisabuelo, quien también buscó refugio aquí cuando la corte se tornó demasiado ruidosa. Entonces entiendo por qué me siento a salvo», replicó ella con un matiz de ironía suave. La mirada del duque se suavizó apenas. «Esa es, y seguirá siendo, mi prioridad». A pesar de la serenidad de la conversación, la doctora Cartwright los observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como alguien que intuye la cercanía de dos voluntades demasiado dispuestas a comprenderse. Tras el desayuno, Ravenshire pidió permiso para mostrarle a la princesa los terrenos de la residencia. Sofía aceptó, acompañada por Emily y dos guardias.
El aire frío golpeó suavemente sus mejillas cuando salieron al exterior. El duque caminaba a su lado con paso firme, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cercano para ofrecer protección inmediata. High Hill Manor es más vasta de lo que parece, explicó él mientras avanzaban por un sendero bordeado de abetos. Los jardines norte pertenecen a un antiguo monasterio. Algunos dicen que las monjas cultivaban hierbas con propiedades medicinales. ¿Creéis en esas historias?, preguntó Sofía con una sonrisa. Creo que toda historia vale algo si enseña prudencia, respondió Ravenshire, devolviéndole la sonrisa con discreción. La princesa se detuvo junto a un seto de boj recortado. El aire olía a tierra húmeda y resina. «Milord», dijo con voz más baja, ¿creéis realmente que este aislamiento será suficiente para silenciar los rumores? Ravenshire respiró hondo. «No podemos controlar la boca de los hombres», respondió, «pero sí su evidencia. Aquí, bajo la supervisión de la doctora y la corona, nadie podrá cuestionar vuestro estado. Lo sé, pero me temo que el origen del rumor no desaparece simplemente porque nosotros lo ignoremos». El duque la miró con expresión grave. «¿Creéis que proviene de alguien cercano?» «No lo sé», susurró ella, «pero la insistencia de ciertas personas en negar mi capacidad no fue fruto de la casualidad». Ravenshire comprendió al instante. «Lord Pemberton, tal vez», respondió ella, «pero no estoy segura. Y temo que culpar a un inocente solo por mis sospechas sería un pecado mayor que permitir que un culpable escape». El duque la observó con esa mezcla de respeto y admiración que nunca pronunciaba en voz alta. «Esa moderación, Alteza, es lo que os distingue del resto de la corte». La princesa inclinó la cabeza, agradecida por la sinceridad contenida. Al regresar a la mansión, encontraron al mayordomo aguardando con expresión tensa. «Alteza», dijo con una reverencia, «acaba de llegar un mensajero con un comunicado urgente del palacio». Sofía sintió un estremecimiento en el pecho. «¿Del rey?» «No, Alteza», respondió el mayordomo. «Del príncipe Richard». Ravenshire frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. El mayordomo entregó un sobre sellado con el emblema personal del príncipe. La princesa lo abrió con manos serenas, aunque su corazón golpeaba con fuerza. La letra de Richard era firme, casi rígida. «Sofía, he reflexionado sobre lo ocurrido, y aunque apoyo vuestra decisión de viajar al norte, no puedo ignorar el peligro político que os rodea. La presencia de Ravenshire es un escudo, lo reconozco, pero también un riesgo. Os ruego mantener la distancia adecuada y recordar que la corte observa cada movimiento, incluso desde lejos. Espero noticias de vuestro estado. Richard». Sofía dobló la carta lentamente. No había amenaza explícita, pero la advertencia era clara. Ravenshire, viendo su expresión, dio un paso adelante. «¿Ha ocurrido algo preocupante?», preguntó. La princesa negó con delicadeza. «Solo un recordatorio de mi esposo sobre la necesidad de la prudencia». Ravenshire entendió perfectamente el subtexto, aunque no lo mencionó. «La prudencia», dijo, «no está reñida con la justicia, ni con la verdad», añadió Sofía. Sus miradas se encontraron por un instante demasiado largo. Emily, observando discretamente, fingió examinar un jarrón cercano para no intervenir. Esa tarde, mientras la princesa descansaba, la doctora Cartwright pidió ver al duque en la sala de estudio. Ravenshire aceptó, consciente de que la prudente doctora rara vez solicitaba reuniones sin motivo importante. «Milord», comenzó la doctora, «debo hablar con vos acerca del bienestar emocional de la princesa». «Escucho», respondió él con atención absoluta. «La princesa es fuerte», dijo la doctora, «más de lo que muchos imaginan, pero la presión que ha soportado estos meses y vuestra intervención pública han generado una tensión que aún no ha desaparecido». Ravenshire inclinó la cabeza. «Soy consciente», respondió, «y procuro no añadir más peso del necesario». «Ese es precisamente mi temor, milord», replicó la doctora, «que sin quererlo estéis añadiendo un peso emocional del que quizá ni vos mismo sois consciente». Ravenshire la miró, comprendiendo al instante el significado oculto. «Doctora», respondió con voz baja, «mi deber es protegerla, nada más». La doctora lo observó con un gesto que mezclaba respeto con claridad clínica. «He visto a muchos hombres invocar el deber como escudo», dijo, «pero no todos lo hacen sin que el corazón les tiemble». Ravenshire no respondió. No podía. Y la doctora, al comprender que había dicho lo suficiente, simplemente añadió, «Tened cuidado, milord. No por vos, sino por ella». Esa noche, mientras los guardias hacían ronda alrededor de la mansión, algo perturbó la calma de High Hill Manor. Un jinete solitario llegó a toda prisa,
casi sin respetar el protocolo, portando un mensaje lacrado con el sello del rey. El mayordomo corrió por los pasillos hasta encontrar a la princesa en la sala de lectura. «Alteza, es urgente». Sofía tomó el mensaje y lo abrió con rapidez. Su rostro palideció al leerlo. Ravenshire, que llegó apenas unos segundos después, percibió de inmediato el cambio en su expresión. «¿Qué noticia trae?», preguntó él con voz grave. La princesa levantó la vista, y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. «Mi padre, el rey, ha sido obligado a convocar a Richard y a Lord Pemberton para tratar un asunto que podría afectar la sucesión», susurró. «Algo ha ocurrido en la corte, algo grave». Ravenshire frunció el ceño. «¿Qué quiere decir eso?». Sofía apretó el papel entre los dedos. «Quiere decir que nuestro refugio ya no es solo un refugio, sino un blanco». Ella levantó la vista hacia él con una claridad trémula. «Mi lord, temo que aquí no estamos tan lejos del peligro como creímos». La noche cayó sobre High Hill Manor con un silencio tan denso que parecía presagiar un giro decisivo en el destino de todos. Las lámparas del corredor parpadeaban suavemente, mientras el viento golpeaba los ventanales con un ritmo inquietante. Desde que había leído la carta del rey, Sofía no había conseguido recuperar la calma, no solo por la incertidumbre que envolvía la corte, sino porque comprendía, con una claridad nueva, que cualquier sacudida política tendría repercusiones directas sobre el hijo que llevaba en su vientre. Acompañada por Emily, caminó lentamente hacia la sala principal. Allí la esperaba el duque de Ravenshire, tan erguido como siempre, aunque sus ojos revelaban una alerta que raramente mostraba en público. Cuando ella entró, él dio un paso adelante, movido por una preocupación contenida. «Alteza», dijo con voz grave, «necesitamos discutir lo que habéis leído». Sofía respiró hondo, procurando mantener la serenidad que siempre la había distinguido. «La carta decía que la sucesión está siendo cuestionada», explicó. «No menciona detalles, pero mi padre pedía que mantuviera la calma y que no tomara decisiones apresuradas». Ravenshire frunció el ceño. «Si el rey ha convocado al príncipe y a Lord Pemberton, significa que hay acusaciones serias o maniobras que amenazan directamente vuestra posición. Y la de mi hijo», añadió Sofía en voz apenas audible. Emily se removió inquieta. «Alteza, ¿deberíamos regresar al palacio? Quizás estéis más segura allí». Ravenshire negó de inmediato. «No. Volver ahora sería precipitado. La corte está agitada y vulnerable a intrigas. Aquí, al menos, tenemos control del entorno». Sofía asintió, aunque la inquietud no la abandonaba. «Entonces debemos prepararnos», dijo ella con firmeza suave. «No quiero que High Hill Manor se convierta en una jaula, pero tampoco permitiré que se convierta en un campo de batalla». El duque inclinó la cabeza con respeto. «Haré todo cuanto esté en mi poder para evitarlo». Esa misma noche, después de que Emily se retirara, Sofía pidió hablar con el duque en el salón pequeño junto a la chimenea. El fuego crepitaba con un calor agradable, pero la atmósfera estaba cargada de un silencio expectante. «Milord», comenzó ella con voz delicada pero firme, «necesito que me habléis con sinceridad absoluta. ¿Qué creéis que está ocurriendo en la corte?». Ravenshire tardó unos instantes en responder, no por falta de claridad, sino por el cuidado con que escogía sus palabras. «Creo que Lord Pemberton está intentando debilitar la legitimidad de vuestro hijo», dijo finalmente. «Con la corte dividida, basta un rumor sembrado en el momento oportuno para que la herencia quede en duda». Sofía bajó la mirada, conmovida por la gravedad de la situación. «¿Y Richard?», preguntó ella con suavidad. «¿Creéis que él...?» El duque suspiró. «Creo que Richard es impulsivo, orgulloso y fácilmente influenciable. Pero no creo que desee el mal para vos ni para el niño. Lo que temo es su indecisión y su dependencia del consejo de hombres como Pemberton». Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso moral que todo aquello imponía sobre su corazón. «Milord», susurró, «¿creéis que mi esposo podría permitir que cuestionaran la legitimidad de su propio heredero?». Ravenshire levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos no había arrogancia ni juicio, sino una compasión profunda. «Creo, Alteza, que si os ve como un símbolo político antes que como su esposa, podría equivocarse de un modo irreparable». Aquellas palabras, por prudentes que fueran, atravesaron el pecho de Sofía como una punzada suave pero dolorosa. Entonces, con una franqueza que pocas veces se permitía, dijo: «Mi padre me dijo una vez que hay hombres que actúan por ambición, otros por deber, y unos pocos por honor. Yo
Empiezo a comprender lo que eso significa. La mirada del duque se suavizó, y por un instante, el fuego reflejó algo en sus ojos, que no era solo compromiso, pero él fue el primero en apartar la vista. Alteza, pase lo que pase, vos no estaréis sola, aseguró. Vuestro hijo tampoco. Sofía sintió que el corazón le temblaba de un modo que ninguna amenaza política podría provocar. Gracias, milord, dijo, con voz casi inaudible. Me dais valor. Los días siguientes fueron agitados. Mensajeros iban y venían entre High Hill Manor y la corte, pero las respuestas del rey eran breves, como si él mismo estuviera rodeado de tensión. La doctora Cartwright mantenía a Sofía alejada de los sobresaltos, aunque la princesa sabía que ninguna recomendación médica podía detener la tormenta. En una tarde particularmente fría, mientras la princesa bordaba en silencio junto a la ventana, Emily entró con el rostro perturbado. Alteza, un mensajero acaba de llegar, dijo. Viene directamente de la cámara del rey. Sofía dejó el bordado y se puso de pie. El duque llegó casi al mismo tiempo, atraído por la urgencia en la voz de la joven dama. El mensajero entregó el pergamino a la princesa y aguardó en silencio. Sofía lo abrió con las manos tensas. La carta comenzaba con el sello real, pero la escritura mostraba la impaciencia del rey. Hija mía, la corte está dividida. Richard defiende vuestra honra, pero Pemberton ha convencido a varios lordes de que vuestra partida al norte es señal de engaño. Quieren convocar una audiencia para examinar vuestra condición. He frenado la propuesta. Por ahora, no regreséis. High Hill Manor es más seguro que la corte en este momento, pero debéis estar preparada. Algo se avecina. Manteneos fuerte. Edmund. Sofía sintió que el mundo se estrechaba alrededor de ella, pero su voz, cuando habló, permaneció serena. Mi padre nos advierte que algo importante se aproxima. Ravenshire extendió la mano para recibir el pergamino. Lo leyó con gravedad. Una audiencia para examinaros, dijo en voz baja. Es un insulto y un peligro. ¿Entonces no es seguro volver?, preguntó Emily pálida. No, respondió el duque. No hasta que sepamos qué pretende Pemberton. Sofía respiró hondo. Mi hijo no será juzgado por hombres que solo buscan poder, dijo con firmeza tranquila. No lo permitiré. Ravenshire la observó, sorprendido una vez más por la fortaleza silenciosa que ella desplegaba. No lo permitiré yo tampoco, dijo él, con una intensidad que no intentó disimular. Esa noche, la tensión llegó a su punto máximo. Los guardias detectaron movimiento en el bosque cercano, 2 figuras a caballo, acercándose demasiado a la mansión y retirándose apenas eran avistadas. Ravenshire no ignoró la alarma. Ordenó reforzar la vigilancia, y él mismo permaneció despierto, recorriendo los pasillos como una sombra protectora. Sofía, incapaz de dormir, salió al corredor en busca de aire, y allí lo encontró, de pie junto a una ventana, mirando hacia los árboles oscurecidos. «Milord», dijo ella suavemente. Ravenshire se volvió de inmediato. «¿No podéis dormir?» «No con mi pensamiento lleno de interrogantes», respondió ella con una sonrisa triste. Él se acercó lentamente, siempre manteniendo la distancia apropiada, pero la atmósfera entre ambos estaba cargada de un significado que ninguno intentaba ya negar. «Alteza», comenzó Ravenshire, «si decidieran regresar al palacio, yo os acompañaría. Si os quedáis aquí, también os protegeré. Y si llegara el momento en que la corte os vuelva la espalda, yo», se interrumpió, consciente de que estaba a punto de cruzar un límite invisible. Sofía dio un paso hacia él, movida por una valentía nueva. «Milord, no deseo que arriesguéis vuestra reputación por mí. Ya lo habéis hecho demasiado». Ravenshire negó con un gesto suave. «No arriesgo nada que no esté dispuesto a perder». Sofía sintió un temblor recorriéndole el pecho. «¿Y por qué lo hacéis?», preguntó en voz baja. Él la miró entonces con una sinceridad que ninguna corte habría permitido jamás. «Porque vuestra virtud, vuestra bondad, vuestra fuerza han cambiado mi vida más de lo que puedo expresar, sin faltar al respeto a vuestra posición. Y porque el honor, cuando se une al afecto, se convierte en una fuerza que ningún hombre puede negar». Sofía bajó la mirada, conmovida hasta lo más hondo, pero sin temor. «Milord, vuestra lealtad es más de lo que merezco. Es exactamente lo que merecéis», respondió él. Hubo un silencio largo, un silencio en el que las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas. A la mañana siguiente llegó un último mensaje del rey, pero esta vez no traía inquietud sino una resolución. Richard había defendido públicamente la honra de la princesa, había repudiado las insinuaciones de Pemberton,
La corte comenzaba a alinearse de nuevo. Los rumores se debilitaban. Sofía cerró los ojos, agradecida. «Estamos a salvo», susurró Emily sonriendo con alivio. Ravensheer inclinó la cabeza, aunque su mirada se posó en la princesa con un matiz más profundo. «Alteza», dijo él, «vuestro hijo tendrá un reino preparado para recibirlo, y vos habéis superado la prueba más dura». Sofía asintió, y aunque sabía que su deber aún la unía a Richard, también sabía que su corazón llevaba una marca que ninguna corte podía borrar. Pero la vida, en su ironía más delicada, recompensa siempre a quienes viven con virtud. Y aunque la princesa Sofía regresaría a la corte como madre del futuro heredero, nunca olvidaría el invierno en que un hombre de honor había puesto su reputación al servicio de su verdad, ni el eco silencioso de un amor imposible que, sin cumplirse, la transformó para siempre.